Hola, soy Yolanda, comedora compulsiva de Bilbao, España. Mi fecha de abstinencia es el 14 de mayo de 2018. Os doy la bienvenida a la Junta de Compañerismo de hoy, domingo 21 de julio. Primero tendremos a Lauren, que nos va a hablar sobre su experiencia con los pasos 10, 11 y 12. Después tendremos a Óscar, que nos va a contar su experiencia con el paso número 1. Y después tenemos a Ana Belén, que nos contará su experiencia con los pasos del 4 al 9. Cuando quieras, Lauren. Buenos días, soy Lau, comedora compulsiva recuperada con fecha de abstinencia completa y 1 de junio de 2014. Y estoy agradecida por poder compartir en esta cadena que ha sido salvador para mí. Y os voy a hablar un poco de los pasos 10, 11 y 12, que han sido para mí pasos para vivir bien, y realmente me ha salvado la vida. No voy a hablar muchísimo de mí misma porque me quiero enfocar en estos pasos, pero simplemente puedo decir que soy uno de vosotros, que toda mi vida luchaba contra mi peso, estaba obsesionada con qué comer, cómo bajar de peso, cómo quitarme, especialmente ese hambre horrible que siempre tenía. Y bueno, me llegó mucha suerte porque mis primeras reuniones de OA eran reuniones presenciales del libro grande y básicamente enganché con una madrina, empecé con los pasos y no he vuelto para atrás y ha sido para mí un proceso transformador e increíble. Primero voy a hablar del 10.º paso y mi madrina me enseñó a empezar el 10.º paso en cuanto que terminé con el 5.º paso. Esto es porque en el 4.º paso hacemos una limpieza de casa muy profunda, viendo todos los resentimientos que están manejando nuestras vidas y quitándolos y limpiándolos. Pero igual, si limpias una casa al fondo, que el otro día ya va a estar un poco sucia y vas a ya tener que lavar los trastes y limpiar quizás el suelo y si se cayó algo en el suelo tienes que limpiarlo. Y eso es un poco como veo el 10.º paso, que yo lo tengo que hacer todos los días, constantemente, y cada vez que noto que hay suciedad. Y quizás no lo quiero llamar suciedad porque eso me suena muy puritánico, pero es como um, todo lo que no es amor, y lo que no es la verdad y lo que no es pura, no, lo que no es ese amor de mi poder superior. Y eso me llega con emociones. Yo antes veía las emociones como mis enemigos, que no los quería sentir, pero ahora para mí las emociones, incluso las emociones negativas, son el humo que señala que hay fuego y el fuego lo puedo apagar con el 10.º paso. Y voy a hablar un poco del 10.º paso y cómo trabajo en el próximo audio. El 10.º paso dice que debemos vigilar el egoísmo, la deshonestidad, el resentimiento y el miedo. Cuando estos surgen, enseguida le pedimos a Dios que nos libre de ellos. Los discutimos inmediatamente con alguien y hacemos prontamente las debidas reparaciones a quien hayamos ofendido. Entonces, resueltamente encaminamos nuestros pensamientos hacia alguien a quien podamos ayudar. No sé cómo sois vosotros, pero para mí fue muy difícil estar ni consciente de mis emociones. Eso era insoportable para mí. Creo que por eso yo comía. Y cuando empecé con el 10.º paso, fue como aprender a caminar por primera vez. Como una herramienta, yo seguía usando los formularios para hacer el 4.º paso, los inventarios de resentimiento y miedo que había aprendido en el 4.º paso. Y bueno, porque quizás va a ayudar a alguien. Um, para mí hay varias maneras de hacer el 10.º paso. A veces, cuando noto que estoy con algo, no me siento bien, es buscar la raíz de eso, de ese sentimiento, y buscar la falta en mí que está causando que yo sintiera mal. Porque en vez de culpar a todo lo demás o culpar a la realidad,
puedo ver que son los defectos de egoísmo, de deshonestidad, interés, que me bloquean de la realidad, que me quitan la capacidad para realmente integrarme en esa realidad y fluir con la realidad. Así que puede ser que estoy esperando en el supermercado y me pongo furiosa porque la persona enfrente de mí va muy lento, pues no estoy aceptando la realidad de que hay otras personas en este mundo y todo el mundo tiene su agenda y yo no soy la más importante. Todo eso yo tenía que aprender desde cero. Y eso es hacer el inventario en el momento que lo siento. Y eso aprendí con práctica. Primero lo tenía guardado en mi teléfono, el formulario, pero hasta que podía hacer el inventario en mi cabeza, que ya tenía el formulario en mi cabeza y podía sacarlo en el momento en que sentía ese estorbo, esa molestia, y hacer ese proceso, incluso con la oración para empezar, para decir que soy impotente, y con la oración del séptimo paso para cerrar, y después encaminar mis pensamientos hacia cómo ayudar, y quizás había algo que podía hacer en ese mismo momento de la vida. También hay otra manera de trabajar el décimo paso que para mí ha sido fundamental. Cuando empecé, yo no sabía qué hacer con las emociones, era como demasiados para mí, sentí todo el tiempo resentimiento, miedo y todo eso, a pesar de haber hecho mi cuarto paso. Y por eso recurrí al teléfono. Hay una versión del décimo paso que yo trabajo hoy, hasta la fecha, diario. Y es o escribir, o ahora que lo puedo hacer mentalmente con facilidad, hacer el inventario de resentimiento, miedo o conducta sexual y compartirlo con otra persona y escuchar lo que ve esa persona, porque a veces no puedo ver mis propios defectos. Necesito que gente que están en el mismo camino y entienden lo que estoy intentando hacer, que ellos me digan los defectos que vean ellos. Y es como ayudarme a sacar el hastío mi pie. Como yo no lo puedo hacer, necesito a alguien para ayudarme con esa cirugía espiritual. Y llevo ahora, digamos, 2 años enseguida con algo muy bonito que es un grupo del décimo paso, y cada 2 semanas cambiamos de pareja y todos los días tenemos una llamada a cierta hora y compartimos un inventario. Pero antes de tener esa herramienta, yo llamaba llamaba a la gente y me escucharon, y eso me quitó esa angustia, y incluso en momentos que antes hubiera sido demoledores. Yo me acuerdo que creo que el primer chico con quien salí después de entrar en el programa y estar abstinente y recuperarme, me dijo algo muy feo y estaba demolida, y llamé a mi madrina a primera hora, el próximo día, y lo hablé con ella y lo pude superar en un día. Eso fue para mí un milagro de que ese resentimiento, ese dolor se me quitó, y eso para mí fue un milagro porque había sentido dañada por no sé cuántas relaciones, por chicos, por mis padres, y sentí como una libertad de yo no puedo ser dañada por lo que me dicen la gente. Y eso para mí fue un milagro y un ejemplo del poder del décimo paso. Ahora quiero pasar a un décimo paso porque comenté que antes yo llamaba muchísimo, me apoyaba muchísimo en el décimo paso, pero hacía falta algo en mi recuperación, y creo que esto va a ayudar a alguien.
Y yo intenté trabajar los pasos con un poder superior castigador, un poder superior am, para quien yo nunca iba a ser suficiente. am, y parte de eso fue, nunca iba a ser suficiente limpia con mi 10º paso. Y llegó a ser casi una obsesión. Por suerte, o no por suerte, me tocó una madrina muy, muy, muy espiritual. Cuando ella hablaba es que sentía el amor manando de su voz. Y en un momento después de haber hecho un 4º paso muy profundo con ella, me dijo, Lau, estás muy cerrada en tu corazón, estás muriendo de esa hambre espiritual y estás seca. Y estás en una cárcel por falta de amor. Me sentí demolida en ese momento y al principio sentí mucho resentimiento hacia ella. Y esto fue hace un año, ¿vale? Después de 4 años en el programa. Justo después me llegó unas herramientas, otros libros, no en el programa, así que no voy a mencionar el nombre, pero más o menos me llegó orientación de cómo amarme y aceptarme a mí misma. Y empecé por desesperación con una práctica de decirme a mí misma, te quiero, te amo, te acepto, te apruebo tal como eres. Yo no sabía, pero esto fue una manera de trabajar el 11º paso, que para mí siempre ha sido lo más flojo. Yo trabajaba el 10º paso, yo hice mi meditación por la mañana, hacía la meditación por la noche, todas las noches, hacía meditación durante el día, lo que sea, pero no realmente sentí una conciencia del poder superior. Sí, estaban cumpliendo las promesas en mi vida, sí, podía amadrinar, sí, podía hacer cosas que no podía hacer antes, pero sentir ese fluir, eso fue muy pocas veces. Todo esto se transformó el año pasado para mí y empezó cuando mi madrina me dijo que tenía que aprender a amarme a mí misma, de sentir el amor. Y a partir de ahí estaba dispuesta a creer no solamente en un poder superior, sino en un poder superior que me podía amar y aceptar tal como estaba en ese momento. Para hablar un poco del paso 11, la oración y la meditación. Ahora que estoy leyendo el libro me hace reír. No debemos ser tímidos en cuanto a la oración. Es decir, me tengo que apoyar en la oración. Yo puedo deciros sinceramente que yo vivo orando. Yo vivo orando. No empezó así, pero cuando empecé a orar un poquito y veía el efecto, me animó a orar más y más. Y esto es trabajar el 11º paso durante el día. En la mañana pensamos en las 24 horas que tenemos por delante, consideramos nuestros planes para el día. Antes de empezar, le pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento, pidiendo especialmente que esté libre de autocomiseración y de motivos falsos y egoístas. Y esto es una oración que hago también diario y intento escuchar después. Y no es siempre recibir direcciones en palabras. Por cierto, mi poder superior me habla más en imágenes, en una sensación en el cuerpo. Y también eso me ha pasado después de muchos años de entender que me puede hablar en muchos idiomas distintos y con las imágenes. Esto es una meditación que hago diario. A veces cuando estoy todavía en la cama, digamos, es mejor. Y también no voy a hablar mucho de la reflexión de noche, pero sí hago diario esta reflexión y lo escribo y lo comparto con una compañera y ahora llevamos 2 años compartiendo y es muy beneficiado porque sigo siendo consciente lo más que pueda de cuando tengo resentimientos acumulados.
Y eso ha sido muy poderoso también para no dejar que algo se mete y empieza a influir a mi vida, porque yo quiero ser libre de la influencia del resentimiento, porque quiero ser libre, quiero poder expresar lo que estoy aquí para expresar, y creo que a través de todos nosotros el poder superior, como tú lo concibas, está expresando algo. Y para tener el canal limpia, por eso tenemos los pasos 10 y 11. En el próximo audio voy a hablar un poco de qué hacemos durante todo el día, que ya estamos estudiando, por cierto, ahorita. Como he dicho, tenía un programa fuerte de trabajar un 10º paso por la mañana y por la noche, pero realmente no lo trabajaba durante el día. Y creo que era porque tenía miedo de hablar con mi poder superior cuando era castigador. Cuando empecé a sentir que ese poder superior era algo amoroso, que podía amarme a mí a pesar de todos mis defectos y errores, a partir de ahí me sentí con confianza de hablar, pedir, escuchar a este poder superior. Yo uso las sugerencias del libro. Dice que en la mañana, que cuando no sabemos qué hacer, podemos pedir inspiración, una idea intuitiva, una decisión. Esto lo uso todo el día, incluso para si he perdido algo en la casa, lo uso. Si no sé dónde irme, lo uso. Lo uso constantemente porque lo más que lo uso, lo más que funciona. Y para mí ha sido un gusto vivir con esa intuición casi 24 horas al día, que también ha sido una práctica llegar ahí, pero yo intento vivir basado en esa inspiración. Frecuentemente quedamos sorprendidos de cómo acuden las respuestas acertadas después de haber enseñado esto durante algún tiempo. Sí, a veces vamos a cometer errores, pero vamos a afinar también nuestra inspiración, nuestra intuición, y eso puedo deciros que realmente funciona. Inténtalo porque realmente funciona. Es una práctica como conocer a alguien, desarrollar una relación, conocer a alguien, aprender un idioma, pero realmente funciona cuando lo practicamos. Y dice que es probable que no recibamos inspiración todo el tiempo, es cierto. Tal vez paguemos esa presunción con toda clase de ideas y actos absurdos. Y vale la pena hacer esos actos absurdos y cometer errores para afinar esa intuición. Realmente creo en eso. Y Pedro dice que llegamos a confiar en ello, y yo sí puedo decir que confío mucho más en mi intuición. Y a veces digo, ¿a dónde me estás llevando? ¿A dónde voy con esto? Pero sigo confiando porque la otra manera realmente no me servía. Y cuando vivo basada en la inspiración, yo vivo mucho mejor. También dice en el libro grande que a medida de que transcurre el día, hacemos una pausa si estamos inquietos o en duda. Y pedimos que se nos conceda la idea justa o la debida manera de actuar. Esto es también apoyarnos en nuestra intuición y no, para mí, es decir, no usar el razonamiento lógico. Esto, y para una persona que era, bueno, estudié ciencia, ha sido muy difícil para mí, pero simplemente digo que funciona, que realmente funciona mejor que mi lógica. También quiero comentar en esta oración que dice que debemos decir humildemente a nosotros mismos muchas veces al día, hágase tu voluntad. Y yo digo esto en otra forma, yo digo que todo está pasando en su orden divina y correcta. Y es una manera de decir que todo está pasando como debe de pasar y que no está haciendo mi voluntad, sino la voluntad del poder superior. Y cuando hago esa oración es como suelto mi voluntad, suelto lo que yo pienso, suelto mi imagen de lo que debe de pasar las cosas, y yo me rindo a la realidad. Y cuando he utilizado esta oración, incluso me ha salvado, rescatado de situaciones muy, muy difíciles.
ha venido una intuición increíble y he hecho cosas que no vinieron de mí. Bueno, tengo tanto entusiasmo por el décimo y undécimo paso que no he hablado casi del duodécimo paso, pero sí quiero compartir un poco lo que he aprendido a través de los años. Y primero es antes de trabajar con alguien en la sesión, yo hago una oración y yo pido poder hacer la voluntad de mi poder creativo amoroso y no la voluntad mía. Y a partir de ahí yo intento escuchar y utilizar la misma intuición. Y en cuanto de sentir esa conciencia amorosa de mi poder superior, he vuelto una madrina más amorosa, que no es decir que soy complaciente, porque eso no ayuda, pero sí entiendo que las personas con quienes estoy trabajando no son ni tontas, ni tercas, ni responsables, ni malas, es que son gente enferma. Y yo creo que eso es el caso con todo el mundo que hace daño a los demás, que hace daño a sí mismo, es que son personas enfermas. Y ese entendimiento que me ha ayudado a ser más comprensiva y más amorosa. Y me ha sorprendido cómo esto funciona mucho mejor. Que yo no tengo que castigar a nadie porque las personas se castigan a sí mismos. Y no tengo que reñir a nadie y no lo tengo que hacer porque si simplemente sigo mi intuición, yo puedo poner límites sanas, yo puedo escuchar con compasión, pero también poner esos límites que son necesarios, especialmente cuando trabajamos con una hijada que está empezando y realmente es una persona enferma, igual como yo. Pues eso es un poco lo que puedo compartir y solo quiero decir que esos son pasos para vivir, me han salvado la vida, me han dado una vida que me sigue sorprendiendo y asombrando y que ha vuelto más y más bonita y más viva, más vida cada vez. Y con eso paso, gracias. Muchas gracias, Lauren. Ahora pasamos a Óscar. Cuando quieras, Óscar. Buenos días, soy Óscar, comedor compulsivo recuperado, que no curado, con fecha de abstinencia 27 de julio del 2018, por la gracia de mi poder superior. Lo primero, quiero dar gracias por esta oportunidad de poder compartir fortaleza y esperanza, un año de recuperación. Me han pedido que escoja un paso o unos pasos de los 12 pasos y lo comente. He escogido el primer paso porque para mí es el más importante de todos, es el único que requiere de perfección. Hay que hacerlo perfecto. Los demás no hacen falta hacerlo perfectos, pero este hace falta hacerlo perfecto. En segundo lugar, porque normalmente no hacer este paso correctamente es la principal causa de las recaídas. Porque precisamente, como hay que hacerlo perfecto, si no se hace perfecto, es el que se queda larvado y al final es el que provoca la recaída. En tercer lugar, porque pretendo dar una guía después de haber estudiado el libro grande detenidamente, con también mi percepción, cómo yo lo he vivido y por qué a mí me ha funcionado. Todo esto es desde una profunda humildad, de verdad, por lo menos hasta el día de hoy, como consecuencia de lo que yo he vivido hasta el día de hoy. Esto es una enfermedad terrible, es una enfermedad que no permite pontificar, no permite que nadie se suba y que se crea que tiene, digamos, la última palabra, porque en cualquier momento yo también, por supuesto, soy vulnerable y por lo menos hablo hasta el día de hoy. Esto quiero que quede muy claro. Vamos a empezar por lo que es fundamental y es aceptar la derrota. A pesar de que hace tiempo que yo detectaba que algo no funcionaba correctamente, diagnosticar esta enfermedad para mí fue muy difícil. Yo recuerdo ver documentales, tener un montón de mensajes de mi poder superior
sobre mis problemas alimenticios y hasta conocer la existencia de programas de recuperación como el de comedores compulsivos, pero para mí, por lo menos como hace 15, 20 años, para mí, pues no quería aceptarlo, pensaba que esto era de otras personas, que era exagerado, puesto que también la sociedad en la que yo me rodeo, muy cercana y la que veo, es comedora compulsiva. Es cuando me diagnostican problemas en el corazón por mi sobrepeso, parece que mi corazón estaba empezando a sufrir, cuando yo decido, y también la muerte de mi padre, que él me pide por favor antes de morir que tome cartas en el asunto, que me ponga a ello, cuando yo decido que tengo que empezar a moverme y ver qué está pasando con todo esto. A ese proceso de decidir poner acción en mi recuperación en las fraternidades se le llama tocar fondo. Cuando yo toco fondo, yo me doy cuenta que yo no puedo seguir viviendo así. Es decir, que mi vida así no tiene sentido. Prueba de ello es que yo pues tengo me pasa por la cabeza, Dios me perdone, dejar este mundo de forma es decir, que me quería suicidar. Cuando yo ya detecto esto, digo, pues no solo no tengo nada que perder, es que me va mi vida en ello. Por eso cuando yo digo que yo soy el tipo de bebedor que dice Alcohólicos Anónimos, que le va la vida en ello. En esa fecha, el 20 de diciembre del 2017, que es una fecha en la que fallece un familiar, se tiene que abrir el panteón familiar, donde está mi padre, yo toco fondo del todo y es cuando yo ya arranco en mis programas de recuperación. Durante un año trabajo los pasos y vivo en castidad total conmigo y con terceros, porque yo empiezo a trabajar mi adicción al sexo, que digamos que era junto con la comida la más fuerte. Los que no lo sepan, los adictos al sexo utilizan el sexo tanto consigo mismo como con terceros para aliviar tensión, por lo que lo adulteran, dejan de poder vivir de esa maravilla de la naturaleza para, pues igual que con la comida, usarlo para relajarse y para liberarse, ¿no? Fue un año en el que yo empiezo a trabajar los pasos, un año duro, en que me doy cuenta que se produce un trasvase de adicciones y se convierte, digamos, la comida en la adicción más potente. Después de estar 6 meses trabajando en esta fraternidad, pues a través de un compañero accedo a OA. Durante 4 meses empiezo a trabajar en comedores compulsivos, sentando las bases de lo que es el trabajo de los 12 pasos, pero con esta adicción, ¿no? Avanzo mucho, empiezo a estar en abstinencia, pero con una abstinencia, digamos, diseñada a la carta, ¿no? Yo no tenía claro qué alimentos eran detonantes todavía para mí, ni tenía claro que había alimentos alcohólicos, cosa que no se trabaja, y eso pues provoca que yo tenga una recaída el 27, pues debería ser el 26, sí, de julio del 2018, y yo conozco a través de un compañero de OA Una Visión para Ti, y empieza, digamos, mi camino de recuperación el 27 de julio del 2018. Cuando yo entro en Una Visión para Ti ya he tocado fondo, digamos, a través de la recaída y me pongo absoluta y completamente en manos del programa. Prueba de ello es que aunque yo quería un padrino no pudo ser y acepté tener la madrina que el programa pues me permitió tener. Recuerdo perfectamente cuando yo empiezo el programa, tanto en OA como en Una Visión para Ti, que la adicción era tan potente que mi razón se nublaba cuando me tenían que dar instrucciones concretas. A pesar de yo tener una mente pues que yo considero brillante en cuanto a la recuperación, hay que darse cuenta que yo como disléxico he tenido que trabajar mucho con psicólogos, he tenido que crecer mucho a nivel personal pues yo tenía una especie de velada nublada mi razón
para trabajar un montón de conceptos que me tocaban totalmente de raíz. O sea, es como si no entendiera nada. Tenía que apuntar absolutamente todo y seguir a pie juntillas. Tuve que aprender a cocinar, porque claro, me tenía que cocinar a diario. Tuve que empezar a comprar todas las semanas, cosa que yo no hacía. Como yo compraba comida basura o me daban comida, pues aparte de que yo tenía cheques y comía en un restaurante. Y, en fin, que me tuve que entregar con una obediencia y fe ciega al programa. Y según mi experiencia, pues no sirve de nada intentarlo. Hay que lanzarse con la misma fe que tiene un hijo al lanzarse a los brazos de su padre, con total y completa dedicación y abnegación. En segundo lugar, acepté que no tenía control en mi manera de comer y que tenía que ponerme en manos de mi poder superior, pues yo solo no podía. Sí es verdad que yo tenía ya un año de sobriedad, digamos, prácticamente unos 8 meses de sobriedad con el sexo, lo cual me daba una fortaleza muy grande espiritual, porque estaba trabajando, digamos, todo eso muy sólidamente. En tercer lugar, que como enfermo que soy, enfermo en recuperación, tengo que cuidarme y por supuesto dentro de eso significa hacer mi comida diario, mantener mi despensa repleta de comida abstinente y fresca, evitar comportamientos que despierten la enfermedad como polémicas, criticar, malas maneras con los demás, soberbia, narcisismo, egoísmo. Que esta enfermedad, en cuarto lugar, es una enfermedad progresiva, eso es algo de que yo me di cuenta, y mortal, que cuando se produce la recaída se retoma desde el punto en el que yo había dejado la adicción y con muchísima más virulencia. Y algo que me han informado y que me resulta completamente demoledor es que no podía bajar mi dedicación hacia ella y que tenía que ser constante. Hay que decir que, bueno, para mí el trabajo constante, aunque me cuesta como a los demás, yo al haber superado una dislexia, los disléxicos somos constantes y somos muy concienzudos. Eso es algo que me ayudó de este padecimiento anterior que conseguí superar. Nosotros no somos como los demás y a menudo yo veía incrédulo a familiares y amigos dejando un aperitivo alcohólico a medias o hasta un helado o un pastel. Y eso me daba claramente signos de que no tenían mi enfermedad, de que ellos sí podían parar y yo no. Y hasta que yo me comía incluso hasta las sobras de los demás. O sea, estaba muy, muy enfermo. Otra característica de la enfermedad para mí, sin duda, era pensar que yo iba a poder ser la excepción, que yo iba a conseguir controlar todo esto. Recuerdo que esto lo exploré en OA y que me decía, en el que en ese momento era mi padrino, no, tú cuando salgas con amigos intenta, digamos, comer lo que ellos coman de forma, los aperitivos y tal, de forma controlada, ¿no? Y yo decía, pues, y yo le preguntaba, ¿tú crees que se puede? Y dice, por supuesto que se puede, yo lo consigo y tal. Y yo me di cuenta de que yo no podía controlar, que una sola copa, un solo bocado, un simple resbalón, para mí significaba alimentar un felino, que para mí es el símbolo de la enfermedad, que en un principio lo tienes que sacar dentro de ti, o sea, ese felino que se arrastra para atacar a una presa y tú le ves ahí agazapado, primero está dentro de ti, lo tienes que sacar, entregarte al programa, y luego cuando estás en el programa, estás en recuperación, ese felino está agazapado fuera buscando la tentación y buscando el momento en el de debilidad para atacarte, ¿vale? A mí esta metáfora me ayuda mucho y por eso para mí es muy importante reconocer que yo estoy en todo momento en riesgo y que debo protegerme, nunca confiarme. Y después usar la energía del círculo virtuoso que día a día me conduce con los actos de amor hacia los demás y hacia mí, a encaminarme hacia un nuevo modelo de conducta que me preserve de esta enfermedad. Y hacerlo con una dedicación, una humildad y una entrega concienzuda. La obediencia y el trabajo me han llevado hasta aquí. Por eso digo que este es un programa para el que lo trabaja, el que lo necesita o lo quiere puede esperar sentado, porque
es solamente el que lo trabaja a diario el que va a conseguir salir adelante. En sexto lugar, antes de tocar fondo, he tratado de comer únicamente, que quede claro, un helado. He procurado comer a mis horas. He elegido menús dietéticos. He tenido dietas de todo tipo. Recuerdo una del salmón que por poco me mata. También hacía mucho ejercicio físico para quemarlo y luego pues me lo recompensaba con atracones. No sé, he sufrido la tortura de 1001 dietas y de 1001 prácticas que me han conducido a darme cuenta a recaídas muy duras que yo pues que no podía, es decir, que no había manera con esto. Lo que considero que fue fundamental para mi recuperación fue aceptar, digamos, el diagnóstico. Porque un enfermo de una adicción, como en mi caso es múltiple, entre la que se encontraba de forma severa la alimentación compulsiva, tiene dificultades a la hora de diagnosticarlo, porque claro, son muchos aspectos. Y confieso que me escudaba en que los demás eran como yo, que crecí en una familia donde hay más comedores compulsivos y que quizás yo era, digamos, recuerdo que habían síntomas o el Poder Superior me enviaba mensajes. Recuerdo a mi padre diciéndome, oye, come más despacio, ten más cuidado. Y recuerdo cuántas veces él me lo dijo. Quiero hacer notar también que desde que yo estoy en recuperación observo cuando paseo el comportamiento de personas potencialmente adictos si continúan por ese camino. Cuando salgo con mis hijos o mi pareja, me quedo absorto viendo cómo era yo, cómo parejas adultas que apenas pueden andar por estar severamente gordos entran de la mano en un restaurante italiano a comer pizza, exactamente lo mismo que hacía yo. Ver cómo se sientan con los aperitivos mientras les traen comida alcohólica es exactamente igual que la excitación que tiene pues una pareja que está bebiendo en una noche loca el agua de los floreros, que es una metáfora en España que quiere decir que beben pues alcohol sin control. Así era yo de joven y así consumí durante 51 años conductas alimentarias alcohólicas. Y esto lo podría haber evitado desde muy joven, por eso entiendo que en nuestra comunidad pueden estar jóvenes desde los 14, 11 años, momento en el que están empezando a construir su personalidad y necesitan trabajar y asentar límites a conductas potencialmente adictivas. En sus casas ven y oyen, en muchos casos, como me pasó a mí, pues este tipo de comportamientos y incluso peores en la televisión y en sus ordenadores, por lo que yo entiendo que pueden perfectamente entrar en la cadena y escucharnos a nosotros, que seguramente no será lo peor que han escuchado en su vida, ¿sabes? Lo curioso es que todos estos comedores compulsivos potenciales pueden dejar de comer compulsivamente por un tiempo y retomar la adicción tiempo después, exactamente igual que nos puede ocurrir a nosotros, hasta que ya de forma severa entran en la adicción. Está probado que la adicción se puede adquirir de varias maneras y una de ellas es como consecuencia de un consumo continuado de esa actitud. Se puede adquirir. Pero la clave para mí de todo esto reside en como coach que soy, como motivador personal que soy. Para los que no lo saben, un coach es un motivador. Pensaba que todo residía en la voluntad como consecuencia de pues, haber estudiado esto. Y efectivamente, mucho reside en la voluntad de las personas, pero hay un pequeño matiz que dije al comienzo, es que yo soy un enfermo del alma, y para mí la voluntad no es suficiente para superar la adicción. Es más, la adicción se ríe en mi cara de mi voluntad. Y lo dice un disléxico que con déficit de atención ha conseguido tener una carrera universitaria y dominar un idioma extranjero, lo cual es, en un porcentaje de disléxicos, esto es dificilísimo. Todo con mi voluntad. Pero todo ello no sirve de nada. La locura se instala en mí en cuanto algo no sale como yo deseo. No se hace lo que yo digo o no salen las cosas como yo quiero. Eso es un síntoma de la enfermedad. Y entonces se levanta un imperioso deseo de comer y como tantas y tantas veces he realizado, pues recaería si no fuera porque, y aquí reside la clave para mí del poder del primer paso, no solo es necesario aceptar el diagnóstico de que somos enfermos de comida compulsiva, hay que aceptar que el tratamiento pasa porque
bueno, existe un poder superior y el poder superior es el que me va a liberar de esta locura irresponsable, de esta enfermedad. Y esto es fundamental. Quería terminar con una reflexión sobre el poder superior, que es el gran descubrimiento quizás de la recuperación de esta enfermedad. El poder que tiene el poder superior sobre nuestra recuperación. Qué fácil es entrar, digamos, en este camino espiritual. Para muchos que dicen, bueno, que comparten que les cuesta mucho, a mí me gustaría compartir que solamente hace falta un poquito de buena voluntad. Y si el poder superior descubre ese mínimo de buena voluntad en el alma, él, y no debemos tener la más mínima duda en ello, se apresura a dártela. Y nada le detiene, ni las faltas, ni las caídas, ni las recaídas, absolutamente nada. El poder superior tiene prisa por ayudar a cualquier alma. Y si ese alma es fiel a esta gracia que le da el poder superior, en poco tiempo logrará llegar a las más altas cotas de espiritualidad que pueda esperarse de una criatura aquí abajo. El poder superior, por lo menos para mí, yo percibo que es extremadamente generoso y no niega a nadie esta gracia. Incluso nos da, por cierto, mucho más de lo que nosotros pedimos. O sea, no solamente te quita el hambre, sino que te devuelve una vida que es el plan de amor que originalmente tenía el poder superior contigo, te lo devuelve. Y la forma más fácil de alcanzar esta fidelidad es una entrega absoluta. Yo pongo siempre mucho el ejemplo de pues cuando un niño se lanza a los brazos de su padre, que no duda ni una centésima de segundo que lo va a cargar. La plenitud que da el amor al poder superior en la vida de una persona solamente es algo que alguien puede vivir. Yo puedo simplemente compartir que a mí me llena pues todo el hambre que yo tenía que llenar con comida, me lo llena el poder superior con su espiritualidad. Es esa dicha la que produce, digamos, esta locura que se llama recuperación. Y digo locura porque es entonces cuando entré en Una Visión para Ti, digo, esto es una secta, se han vuelto locos, hablando todo el día del poder superior, del servicio, de hacer el bien. Digo, yo voy a ver si me recupero un poco y me salgo de aquí porque están todos como locos, ¿no? Y es verdad, te empiezas a parecer lo más próximo a un monje tibetano. Te levantas por la mañana, hincas la rodilla, rezas, durante la tarde también rezas un poquito y por la noche pues revisas todo y rezas, ¿no? Y no dices malas palabras, tienes buenos comportamientos y auguras lo mejor para los demás. Esto es para los que aspiran a la plenitud del amor, es lo mejor que a alguien le pueda ocurrir en una vida. O sea, casi nadie tiene conciencia de que todo esto lo tiene a tiro de piedra, como diría yo, como se dice aquí en España, y simplemente es necesario que pues pongamos esa buena voluntad y dejemos que el poder superior nos libere. Y el mundo empieza, digamos, a cambiar, porque has cambiado tú. Por eso, aunque no todo el mundo entiende este lenguaje al inicio, es importante transmitir que esta vida, digamos, de santidad o de espiritualidad te permite, digamos, erradicar la enfermedad y que desaparezca el hambre. Y es en este momento, de verdad, cuando a mí se me pone la carne de gallina, me emociono porque es que el hambre de verdad que desaparece. Y entonces se produce la magia de la recuperación. Espero que todo esto que he compartido sirva, sobre todo para los que están empezando, para los que sufren recaídas, para los que no cierran el ciclo del todo, porque quizás les falta este empujón
que te da el paso primero y que es el único que hay que hacer de forma perfecta. Todos los demás es progresión. Y bendita progresión, porque si no sería un aburrimiento. Un aburrimiento porque no hay nada más bonito que ir paulatinamente siendo mejor persona. Un abrazo a todos y muchas gracias por la oportunidad de compartir esta fortaleza y esperanza de un año de recuperación en Una Visión para Ti. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Ahora vamos a pasar a Ana Belén. Cuando quieras, Ana Belén. Buenos días, queridos amigos y amigas de Una Visión para Ti. Soy Ana Belén, comedora compulsiva, con fecha de abstinencia completa 3 de enero de 2019. Muchísimas gracias, Yolanda, por pedirme que haga este servicio. Me hace mucha ilusión porque, bueno, pues el compartir de Yolanda y el de otra persona, pues fueron los primeros que yo escuché y me ayudaron a salir del lugar en donde estaba, de rebeldía y de resentimiento. Así que, bueno, pues que menos que poder devolver algo de lo que yo he recibido y ojalá que bueno, pues que pueda servir a otra persona y con esta intención lo hago porque también reconozco que me cuesta un poco. Me cuesta porque soy una persona perfeccionista y me cuesta y muy exigente con el resultado. Así que, bueno, también os diré que he empezado preparando esto, escribiendo mucho, pero finalmente pues la inspiración de mi poder superior me ha llegado de forma que lo voy a hacer sin leer para, bueno, pues para practicar un poco en espontaneidad, en humildad y estar dispuesta a no hacerlo perfecto, sino simplemente hacerlo tal y como sale y tal y como es la voluntad del Poder Superior. Bueno, os voy a compartir un poquito de mi historia pasada, de mi infancia, pues así por resumirlo mucho. Yo nací en una familia en un momento en el que fui pues una hija muy deseada, muy esperada y por circunstancias en competencia directa con mi hermana mayor, ya que ella no había vivido los primeros años junto a nuestros padres, sino con la abuelita, y cuando mis padres regresaron de Alemania y recuperaron la relación con esa hija, pues al mismo tiempo llegué yo al mundo, ¿no? Entonces, nuestro espacio en la familia está como un poco confuso, es como si ambas estuviésemos intentando ocupar el mismo espacio. La relación con mi madre siempre ha sido fantástica y a diferencia de la relación con mi hermana, o sea, siempre ha habido ahí ese punto de esa herida en la familia, ¿no? De la separación y a mí me ha tocado vivir el lado, pues como en principio y aparentemente de más luz, porque siempre he sido una niña muy deseada. Pero bueno, pues esto también ha condicionado mi vida, ¿no? Bueno, pues os decía, ha condicionado mi vida en el sentido de que yo tengo la sensación de que nací para agradar a mi mamá. Y así lo experimento desde muy pequeñita, desde que era muy pequeña. Además, bueno, mi madre es una persona muy controladora y por lo tanto, pues yo desarrollé un sexto sentido para saber lo que ella quería y necesitaba y permanentemente estar pendiente de agradarla. Bueno, por otra parte, cuando era pequeña también estuve bastante enferma y bueno, pues no sé por qué, el mensaje que yo he recibido siempre es no te canses, no lo hagas tú y esta es la situación en la que me crié. Siempre haciendo lo que yo quería, por suerte teniendo todo lo que siempre, nunca me dijeron que no a nada, siempre y desarrollé una manera pues atractiva para los demás de ser, ¿no? Agradable, educada, obediente, una niña pues muy buenecita. En mi adolescencia eh, empecé ya con las curas geográficas, ¿no? Esta como presión o sensación de querer agradar a los demás, pues me resultaba muy pesada esta carga y cuando tenía 17 años, pues me busqué una manera de salir a estudiar fuera de casa
Y bueno, pues ahí en la adolescencia empezó mi relación con el cuerpo, la obsesión con el cuerpo, porque bueno, pues viviendo el cuerpo también como un objeto de seducción, primero con mi madre, pero luego también en mis relaciones sentimentales. Desde pequeña me recuerdo con mucho deseo imperioso de comer, pero nunca fui gordita precisamente por esta obsesión por el cuerpo, ¿no? Y porque en mi casa tampoco eran muy bien vistos los gordos. Había muchas bromas de gordos y había bastante rechazo. A pesar de que, qué curioso que mi familia, pues, por ambas partes, pues había obesos mórbidos, pero había burlas, no a mi familia, pero sí a otras personas, era una contradicción. Yo me veía gorda, aunque luego en las fotos no me reconocía, y empecé a buscar la manera de huir de los problemas. Con curas geográficas, con la fantasía y con comer. Bueno, pues ya desde pequeña yo descubrí que comer calmaba mi ansiedad, pero ya en la adolescencia y cuando empecé a vivir sola, además tuve la posibilidad de utilizar esto y además no estaba mi madre para controlarme la comida. Así que, bueno, pues en un ejercicio de un poco de rebeldía y de poder, ¿no? De yo puedo y quiero comerlo y hago y puedo comer lo que me dé la gana y además tengo dinero para esto. Bueno, pues aquí en este punto aquí llegué a tocar fondo cuando empecé a comer todo lo que, lo que yo quería y empecé a no estar tan preocupada, o sea, como a pasar más de mi cuerpo. Entonces, empecé como a recuperarme un poco de ese deseo imperioso de agradar y empecé a tener confianza en mí a pesar de mi cuerpo, ¿no? Como a, bueno, no pasa nada, yo soy valiosa por mí, no, el cuerpo no es importante, pasé al otro extremo y la consecuencia es que engordé, pues yo no sé cuánto pesaría en mis momentos de más gordura, pero en torno a 95 kilos. En un viaje a la Provenza, rodeada de los sitios más bonitos que he visto en mi vida, uno de los más bonitos, pues me di cuenta de lo triste y desgraciada que era. Yo ya tenía una hija y me di cuenta de que allá donde quisiera que yo fuese, pues la tristeza iba a ir conmigo porque el tema de la comida estaba gobernando mi vida. En el pasado había escuchado hablar de OA, pero en esos momentos de tanta desesperación, pues volvió a mí el mensaje y ya a través de internet pues empecé a buscar la solución. Encontré OA virtual y a través de OA virtual conocí a una persona de mi ciudad y bueno, pues empezamos un grupo presencial. Me sirvió, me recuperé un poquito en el sentido de soltar el deseo neurótico de agradar. Me hacía mucho bien el grupo, el compartir, el sentirme parte, el ver que no era solo mis problemas. Bueno, luego aquí estando en OA y gracias a mi padrino, al que le estoy súper agradecida, llegué a Oaxaca y ahí sí que encontré que era mi lugar en relación con la abstinencia completa. Y además practiqué una abstinencia completa porque yo tampoco tomaba edulcorantes y bueno, pues estuve aproximadamente un año y medio recuperada hasta que, bueno, mis defectos de carácter y mi falta de humildad me hicieron recaer por la soberbia de creer que yo ya lo sabía todo. Efectivamente, sí había descubierto que la abstinencia completa era lo que yo necesitaba en relación a la parte física, pero en relación a la parte mental, pues empecé a estar más loca que nunca. Me faltaba el soporte de un grupo y me fui alejando del programa tanto que me generó una especie de alergia al programa, me daba mucho rechazo, me daba muchísima rabia, tenía mucha ira y no quería saber absolutamente nada del programa. En este punto fue donde recuperé todo el peso que había perdido, aproximadamente 30 kilos, pero esta vez ya en 6 meses y por lo tanto esta recuperación tan brusca y tan rápida de mi peso pues me hizo empeorar físicamente con mucha rapidez.
En este lugar ya de desesperación, también había oído hablar de Una visión para ti y bueno, pedí entrar en el grupo e inmediatamente pues me puse busqué una madrina recuperada y estuve dispuesta a hacer lo que fuese necesario para recuperarme en un modo de obediencia absoluta, con total humildad y desde entonces he hecho absolutamente todo lo que se me ha sugerido y bueno, pues poniendo acción es como me estoy recuperando. Así es como descubrí que de la autoayuda que yo buscaba durante toda mi adolescencia y edad adulta, pues yo no necesito autoayuda, necesito la ayuda de otros. Bueno, pues me voy a centrar en los pasos 4 al 9, que es lo que me han pedido que comparta con vosotros. Bien, el paso 4 y bueno, mi madrina me sugirió que trabajase el paso 4 haciendo una lista de 20 resentimientos. Siempre me ha puesto las cosas muy claras y me ha puesto unos límites muy claros que me han ayudado mucho porque pues mi enfermedad es de límites. Yo nunca he vivido con límites, así que bueno, pues necesito encuadrarme en unos límites. Así que me dijo, pues son 20 resentimientos, trabaja como mínimo uno al día y como máximo tres. Es decir, que en un mínimo de 7 días y un máximo de 20 tenemos que hacer el paso quinto. Bueno, me puse en acción, hice 4 columnas de una manera así bastante poco perfecta. Y fui apuntando mis resentimientos. Aquí salieron resentimientos con otras personas, con instituciones, también con partes de mi cuerpo y también con cosas de mi personalidad que me estaban generando mucho resentimiento. Sobre todo, se repetía mucho en esa cuarta columna el perfeccionismo y la exigencia y el egocentrismo. Y bueno, pues mi madrina me ayudó a ver aquellos defectos de carácter que yo no era capaz de ver. Y una cosa que salió y que yo no le había puesto mucho nombre es la soberbia y el narcisismo. Bueno, pues se repetía mucho esto. Así pues me puse un día con ella para vernos y así compartimos el quinto paso con muchísima naturalidad. Fue un momento de mucha tranquilidad en el que me sentí muy escuchada, muy acogida, muy entendida. Y bueno, pues cuando entraba un poco la autocomiseración, mi madrina me bajaba a la tierra y, y es verdad, pobre de mí, no, de eso nada de pobre de mí. A muchas personas les han pasado cosas. Es verdad que yo no las elegí y que hay personas que me hicieron daño. Pero mi madrina siempre me recordaba, esas personas son enfermos, ¿cómo puedo hacer para ayudarlos? No, Dios me libre de enojarme porque eso es un veneno para mí. Así que bueno, pues seguí adelante uno a uno todos los resentimientos. Había resentimientos muy antiguos y había resentimientos que fueron surgiendo sobre la marcha. Y bueno, en cualquiera de ellos yo me daba cuenta y me di cuenta de que el resentimiento no es más que la punta del iceberg, pero es donde yo puedo observar lo que está pasando debajo. Ahí es donde está como la emoción, ¿no? La parte viva y puedo darme cuenta y por eso es tan importante para mí ahora trabajar el paso 10 porque en lo vivo, en lo que está latente, me puedo dar cuenta de lo que está pasando realmente. Como una puerta de entrada a esos lugares más profundos que en realidad son mis defectos de carácter, pero lo que descubrí todavía más profundo es que detrás de mis defectos de carácter estaban mis miedos, que eran el origen del sufrimiento de toda mi vida. Y además, bueno, pues toda mi carrera de comedora compulsiva había tenido como origen huir del sufrimiento. Así que, bueno, pues que me pareció súper
interesante y lo vi con ojos con mucha curiosidad, pues soy una persona muy curiosa y me puse como el gorro de detective y empecé a entrar a través de mis miedos. Aquí fue donde descubrí que tenía un miedo enorme desde pequeña a que no me quieran y también un miedo enorme a equivocarme, porque había desarrollado la falsa idea de que si lo hago todo bien y no me equivoco, pues los demás me quieren. O sea, estos dos miedos estaban completamente conectados y habían dado origen a mis defectos de carácter, de perfeccionismo, de exigencia, y a todo el sufrimiento de ese juez interno tan duro y tan cruel, que me trata tan mal cuando me equivoco. Bueno, también mi madrina me sugirió que trabajásemos el inventario sexual y sentimental y aquí me di cuenta en mis relaciones que no habían sido muchas y tampoco había cosas muy duras que trabajar porque, bueno, pues como yo os decía, pues en este afán de agradar a todo el mundo, realmente pues tengo un código ético moral bastante elevado y no he hecho mucho, siento que no he hecho mucho daño. Directamente a las personas, tampoco a mis parejas, pero sí me di cuenta de una cosa súper importante y es cómo había utilizado la manipulación y cómo había utilizado a mis parejas para conseguir mis fines, incluso cómo había ido eligiendo mis parejas a lo largo de la vida, para conseguir lo que yo necesitaba. Pues yo quería vivir lejos de casa, pues tenía una pareja que vivía lejos. Quería una pareja que me ayudase en tal aspecto, pues una persona con esas características. Incluso pues escogí una persona como pareja, pues que me permitiese a mí destacar o ser o manejar o manipular. Bueno, pues esto fue muy importante para mí, darme cuenta cómo mi egocentrismo neurótico me lleva incluso a elegir a manipular a las personas que me rodeaban. Lo que prefiero decirlo en el pasado, aunque todavía, por supuesto, me estoy curando de todo esto, pero cómo me llevó pues a utilizar a las personas para mi propio beneficio. Así que bueno, pues con todo esto, pues al mismo tiempo, pues mi madrina ya me había propuesto rezar por las personas a las que había hecho daño, y también comencé a hacer reparaciones, por supuesto, a diario, sobre todo con las personas que tengo más cerca y están a mi lado, a mi familia, mis padres, mi hija y mi marido y mis hermanos. Em, También me di cuenta de un defecto de carácter que me dio mucha vergüenza reconocerlo y es el ser tacaña. Y el ser tacaña con mi tiempo y con mi dinero. Así que bueno, pues empecé, y también ver este defecto me ayudó a entender el paso en el que nos dice que humildemente nos liberamos de los defectos, porque me di cuenta de qué rentable me salía ser tacaña, porque esto me hacía gastar poco dinero en los demás y podía gastármelo en mí. Bueno, todo esto ha sido, como ves, un viaje de descubrimiento apasionante, que no termina nunca y que, bueno, en el que estoy disfrutando mucho. También ahora con mis ahijadas a las que estoy agradecidísima con sus pasos cuarto, pues porque, y bueno, con sus compartires en el paso quinto, porque me están ayudando muchísimo a entender el mundo, a entenderme a mí, y a ver con naturalidad cosas que nos ocurren a todos y con los ojos del amor, de la compasión y de la tolerancia y del amor. Me ayuda, al verlas a ellas así, para mí es un entrenamiento de cómo deseo verme a mí misma. Es tan maravilloso ver, asistir a la apertura de otra persona, me parece un lugar sagrado, estoy muy agradecida de todo lo que comparten mis ahijadas conmigo. Bueno, pues así llegué a ver, detrás de mis miedos y de toda esta manipulación, a ver unas falsas ideas, que están muy arraigadas en mi mente y que me han producido mucho sufrimiento, que es la falsa idea de que si todo lo hago bien y si las cosas van como yo quiero, pues seré feliz.
Esta idea necesito que se desprenda y necesito renunciar a ella para poder y entregarla a mi poder superior. Al final, detrás de esta idea hay un gran egocentrismo, creyéndome ser Dios y creyendo que yo sola puedo controlar toda la realidad. Esto no es así, así que me pongo en oración y meditación para poder soltarlo. Y bueno, pues ya en el paso 8 y 9, pues haciendo mis reparaciones. Ya os digo que las más difíciles son las reparaciones a diario, porque me levanto todos los días con el deseo de reparar y por las noches cuando repaso el día digo, ay, no he hecho daño, he vuelto a hacer lo mismo, pero bueno, siempre tengo que recordarme que esto es progreso y no perfección y la primera a la que tengo que tratar es a mí. Estoy haciendo lo que puedo y me equivoco y esto es porque soy humana. Y bueno, pues creo que ya me he alargado demasiado. La verdad es que podría estar contando durante horas mi experiencia, pero esto es lo que me han pedido y soy obediente y aquí lo tengo que dejar. Muchísimas gracias a todos. No quiero despedirme sin animar a los nuevos a que os animéis. De verdad, no hay nada que perder. ¿Qué puede ser peor que lo que estábamos haciendo con nosotros mismos con la comida? El torturándonos, destruyendo nuestra vida y bueno, pues la vida no es perfecta, pero qué maravilloso el aprendizaje. Es tan bonito compartirlo con otros. No estamos solas, estamos en todo momento acompañados de las personas de la cadena y de nuestro poder superior. Os deseo con todo mi corazón a cada uno de vosotros, como dice el libro, que lo encuentres y que puedas dejar de sufrir. Un besito. Mi vida no es perfecta y tengo que deciros que a veces sufro, pero es completamente diferente. Estoy llena de esperanza y de ilusión y una de las cosas que más me llena de ilusión es saber que no estamos solos y que nos podemos ayudar. Y confío absolutamente en que es posible la recuperación. Ya hoy yo sí puedo decir estoy recuperada, pero es verdad que también es solo por hoy y tengo que seguir poniendo acción para que esto continúe 24 horas más. Un besito, felices 24 horas. Os quiero mucho a todos. Chao. Muchas gracias, Ana Belén.